Hola, ¿qué tal? Soy David Valdés de YOLO Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. La Champions ya está en semifinales. Nosotros aquí en YOLO Fútbol hemos estado en modo Champions desde el mismo inicio. Hemos hecho todas las previas, todos los análisis de casi todos los partidos. Si eres nuevo por aquí, me estás viendo ahora, entraste de casualidad a nuestro canal, por favor, quédate con nosotros, suscríbete y activa la campanita. No te vas a arrepentir. Pregúntale a la gente en los comentarios cómo es este canal para que veas. Lo otro que quiero decirles, vamos a estar saludando al final de este video a todos los ganadores del partido Atlético de Madrid 1, Leipzig 2, a todos los que adivinaron el resultado. Si quieres estar allí en un próximo video, solo tienes que dejar tu comentario con tu predicción de este partido. ¿Y cuál es el partido? Bueno, ustedes ya lo vieron en el título. Bayern de Múnich frente al Olympique de Lyon, que va a tener lugar el próximo miércoles 19 de agosto a las 3 de la tarde, hora de Cuba, hora del este de Estados Unidos, 9 de la noche, hora de España, hora Champions en tu país. Así que no pierdas la oportunidad y desde ahora ya deja tu comentario con tu predicción y si adivinas, te voy a estar saludando en los próximos vídeos. Y también quiero decirte antes de empezar que el PSG frente al Leipzig ya lo tenemos listo, la previa. Te voy a estar dejando aquí ahora una tarjeta para que pauses este vídeo, vayas allí, si te interesa aquel vayas y regreses, o si cuando termines este quieres seguir con nosotros, pues te enganches a esa previa y dejes allí también tu pronóstico. Tienes dos oportunidades, alguno adivina. Pues bien, Bayern de Múnich recibiendo no, porque es terreno neutral, enfrentando al Olympique de Lyon. Cada cual dio su sorpresa en cuartos de final. Lo vamos a estar analizando un poquito más adelante, pero los antecedentes entre estos dos equipos hay 10 partidos han jugado en la Champions. Claramente 4 victorias para el Bayern de Múnich, 2 para el Olympique de Lyon y 2 empates. ¿Cuándo fue la última vez que se vieron estos dos equipos? Pues en la temporada 2009-2010, justo en semifinales, ganaron los alemanes por un global de 4-0. Esos son los antecedentes, pero ¿cómo llegan aquí? En la Champions League 2020, bueno, el Bayern fue campeón de la Bundesliga, eso ya lo sabemos, también ganó la Copa Alemana y también ganó el Grupo B de la Champions. Vapuleó en octavos de final al Chelsea 7-1 en el global, en partidos de ida y vuelta. Y en cuartos, en cuartos hizo el desastre. Acabó la super goleada, la goleada histórica al FC Barcelona 8-2. Que seguramente si estás en este planeta te enteraste de eso. Tendrías que ser de otra galaxia, yo creo, porque incluso los marcianos se enteraron de esa senda paliza que le dio el Bayern de Múnich al FC Barcelona, que ha provocado y que está provocando a esta hora un terremoto. Ya han anunciado, o por lo menos ya se ha hecho oficioso, que llegará Ronald Koeman como el nuevo entrenador del Barça, y eso ha provocado que hasta Messi hayan rumores de que se quiere ir esta temporada. Lo importante fue que el Bayern le endosó 8 goles al FC Barcelona y ratificó, por supuesto, su favoritismo a ganar esta Liga de Campeones. El Olympique de Lyon, ¿qué pasó con el Olympique de Lyon? Bueno, el Olympique de Lyon es el mata gigantes de la Champions, ya, así. Quedó séptimo lugar de la Ligue 1. No fue una buena temporada nacional para los dirigidos por Rudy García. Además fue, eso sí, finalista de la última Copa de la Liga de Francia. Este año perdió con el PSG en penales. Fue segundo del Grupo G y ganó a la Juve por gol de visitantes, ese gol de Memphis Depay a Lopanenka, un penal bastante polémico, que perdieron en el Juventus Stadium 2-1, pero habían ganado 1-0 en Francia, quedó 2-2 en el global, pero pasaron por ese gol de visitante. Y en cuartos de final echaron al Manchester City de Pep Guardiola. Ganaron 1-3. Es verdad que Sterling lo que se come en el empate, por Dios, Sterling no se puede fallar eso. Y luego en el tercer gol, una pifia monumental de Eder. Igual el Manchester City fue dueño y dominador de todas las cifras de ese partido, de todos los datos de este partido, de todas las estadísticas de este partido. Pero aquí, el fútbol, se lo digo Guardiola, que lo dijo en la rueda de prensa, fuimos mejores. No fuiste mejor. Fuiste mejor en los números, pero este fútbol se gana por goles. Quien la ponga entre los tres palos y el Olympique de Lyon, Moussa Dembélé sobre todo, entró y anotó el 2-1 y el 3-1.
2-1. Así llegaron los dos conjuntos a estas semifinales. Y ahora vamos a ver a quién hay que ponerle la mira. ¿Quiénes serán los protagonistas? No tiene que ser necesariamente la estrella del equipo, sino un futbolista, un jugador que va a ser clave para su equipo en ese enfrentamiento. Por parte del Bayern no se me ocurre otro que Thiago Alcántara. Sí, es verdad que Lewandowski es el goleador, que Thomas Müller fue la estrella del partido frente al Bayern, que Alphonso Davies ha sido sensación, pero la actuación de Thiago Alcántara, tanto en frente al Chelsea en la vuelta, como frente al Fútbol Club Barcelona, sobre todo esta última, fue bestial, bestial. El jefe, el comandante del medio campo fue el que decidió por dónde se jugaba, fue el que dio salida, fue el que dio pases a gol, fue el que dio preasistencias, acabó. Fue un espectáculo lo que hizo el hispano brasileño Thiago Alcántara, que se dice también que casi está fichado por el Liverpool de Jürgen Klopp. Esta quizás sea su penúltimo partido si pasan a la final. Si ganan este partido sería su penúltimo partido, si pierden sería su último partido con total seguridad con el Bayern de Múnich. Qué manera de despedirse en los últimos dos partidos de la Champions. Ha estado de verdad fenomenal su actuación. Por parte del Olympique de Lyon, yo quiero señalar a Houssem Aouar, un mediocampista que quiere casi toda Europa, que no va a seguir en el Olympique de Lyon. Estoy seguro que va a ser fichado por un grande. Tiene en esta temporada 9 goles y 8 asistencias, pero también fue clave frente al Manchester City. Es el tercer mediocampista, es el motor de ese equipo, es el trecuartista de Rudy García, es el que provoca, el que crea, el que llega, el que se retrasa para darle salida, conducción al equipo. Creo que Aouar es un futbolista imprescindible en el 11 de Rudy García. Vamos entonces a ver las posibles alineaciones de este partido. ¿Qué alineaciones pondrán tanto Hansi Flick como Rudy García? Bueno, desde ahora ya les digo, la de Bayern de Múnich va a ser la misma, debe ser la misma. Yo apostaría casi un 99% que va a ser exactamente, la están viendo aquí, exactamente la misma que frente al Fútbol Club Barcelona. Si le ganas al Barcelona 8-2, es muy difícil que cambies la estructura, que cambies los 11 titulares. Si alguna duda habría, serían esa de Perisic por Coman, pero creo que no. Perisic incluso anota el 2-1, le da la ventaja luego de haberles empatado con autogol de Alaba, así que yo creo que sí, que el croata va a jugar. Coman tendrá que esperar su puesto desde el banquillo. Lo están viendo aquí, ni la voy a mencionar, en la misma. Por parte del Olympique de Lyon, la misma también. Lo que funciona no se cambia. Frente al Manchester City fue esta. ¿Qué creo que sí debe hacer Rudy García? Pues cambiar a Cambi y poner a Moussa Dembélé. Moussa Dembélé se merece abrir regular. Además, a mí me parece increíble que Moussa Dembélé no esté jugando titular en los últimos partidos que en Olympique de Lyon. No sé qué pasó. Después del parón, no entiendo la decisión de poner a Cambi en detrimento del delantero francés, que es el goleador del equipo. Vino y le dio la victoria directa al Olympique de Lyon sobre el equipo inglés, el Manchester City. Así que se merece, yo creo, salir desde el inicio. Misma alineación exacta con el cambio de Cambi por Moussa Dembélé. Vamos entonces a ver las claves del partido. Llegó la hora de analizar cada equipo. ¿Qué tienen que potenciar? ¿Qué tienen que hacer si quieren aspirar a la victoria en estas semifinales y están en la gran final del 23 de agosto? Bueno, por el Bayern no hay mucho que buscar. El Bayern ahora mismo es una auténtica maquinaria. Yo lo único que pido al equipo alemán es que no se confíe, que mire a Pep Guardiola, que se puso a inventar en la alineación, que si pongo 3 centrales, que si pongo por la derecha a Kyle Walker y por la izquierda a Joao Cancelo y pongo a Eric García, a Fernandinho y a Laporte, que si pongo doble 5, que si suelto a Kevin De Bruyne, que si pongo a Sterling de delantero. Se puso a inventar, se puso a ensayar la posible semifinal frente al Bayern de Múnich y miren lo que le pasó. El Bayern tiene que salir como si enfrentara al mejor equipo del mundo. El Olympique de Lyon ya ha demostrado tumbar a la Juventus de Cristiano Ronaldo, tumbar a Manchester City de Pep Guardiola y de Kevin De Bruyne, y puede perfectamente, en terreno neutral, tumbar a Bayern de Múnich. Por favor, Hansi Flick, concentración desde el primer minuto, intentar llegar, matar
lo más pronto posible. Yo creo que esa es la clave principal. Dice el propio técnico del Bayern que casi ni se celebró ese 8-2. Eso me gustó. Dice que cuando llegó al vestuario vio a sus chicos, sí, contentos, eso sí, pero todos concentrados. No hubo fiesta, no hubo borrachera, no hubo historias de Instagram. Todo el mundo concentrado pensando ya en semifinales. Eso es una buena señal. Esa es la única clave que tiene el Bayern Múnich. No confiarse, salir con todo y tratar de conseguir la victoria desde el minuto 1. Y por parte del Lyon, me preocupa la delantera. Memphis Depay y Ekambi no tuvieron, lo están viendo aquí las calificaciones, no tuvieron un buen partido frente al Manchester City. Sobre todo el holandés, que tiene que ser la estrella, no tuvo un buen partido, fue sustituido incluso. Yo creo que la pareja Depay-Moussa Dembélé va a ser clave sobre todo para pedir apoyo defensivo del Bayern Múnich en sus 2-5, en su doble pivote, tanto en Thiago como Goretzka, que realmente frente al Barcelona estuvieron muy libres, llegaban libremente a la frontal del área porque no había quien marcar. Cuando tienes dos delanteros, cuando fijas dos marcas, tienes que obligatoriamente atrasar a uno de los dos mediocentros para que apoye a los dos centrales. Si Depay y si Moussa Dembélé, con su velocidad, con su regate, con sus desmarques a la espalda de los centrales, logran preocupar a Hansi Flick, obligará a que Thiago Alcántara o a que Goretzka ayuden en la marca, y eso también provoca un desajuste en la táctica del técnico alemán. Así que la pareja Dembélé-Depay o Ekambi, si insiste en Ekambi-Depay, tienen que mejorar, tienen que ser protagonistas en el ataque del Olympique de Lyon y preocupar a los centrales, a Alaba y a Boateng, para que llamen refuerzos. Eso es lo primero. Y lo otro es marca personal a Lewandowski. Lo mismo, eso sí, que hizo el Barcelona. Lewandowski en 8 goles marcó solo uno y fue casi al final, a centro de Coutinho, porque estuvo perfectamente marcado por Piqué y Lenglet. Es verdad que se descuidaron de Thomas Müller, pero la ventaja del Olympique de Lyon es que defienden 3 centrales, juega con línea de 3. Puedes fijar la marca a Robert Lewandowski y ocuparte también, seguramente, y además juega con 3 en el medio por delante de esa línea de 3, ocuparte de Thomas Müller, que se mueve entre líneas. Así que marcar a Lewandowski y potenciar la pareja de ataque, el doble 9 o el falso doble 9, Depay, Moussa Dembélé, creo que va a ser clave para Olympique de Lyon. Vamos, toca el turno de predecir, nos toca mojarnos. Voy a estar dejando aquí ahora mismo las apuestas, pero es por gusto. ¿Qué escandalosamente favoritos ven al Bayern de Múnich? Miren, 1.20 pagan por la victoria del Bayern de Múnich, pero la victoria del Olympique de Lyon la pagan a 12.00, bet 365. Escandaloso en una semifinal de Champions. Dudo que haya tal favoritismo en la historia de la Champions. Miren eso, 1.20 para el Bayern Múnich, 12 pagan por el Olympique de Lyon, y por el empate pagan 7.50. Nunca había visto ese empate pagarlo así. Es decir, las casas de apuestas ven casi imposible que gane el Olympique de Lyon, ven casi imposible también que sea empate, ven victoria del Bayern de Múnich. La clasificación ya sí, 1.07 para el Bayern de Múnich, 1.07 la clasificación para la final del Bayern de Múnich, mientras que para el Lyon pagan 9 para el equipo francés que clasifique a la final de la Champions. ¿Nosotros qué predecimos? Bueno, nuestra predicción es que va a pasar el Bayern de Múnich, debe ganar en 90 minutos. Me gusta un marcador de 3-1. No quiero arriesgarme, no me arriesgué en marcador con el PSG, porque el marcador lo van a dar ustedes. Si quieres saber un posible marcador, ahí tienes, vas a tener 800.000 comentarios de personas diciéndote el marcador. Así que yo pronostico victoria del Bayern de Múnich. Estará el equipo de Hansi Flick frente a el que nosotros pronosticamos también ayer, que dimos favorito al PSG. Así que yo doy una final, una probable final entre el PSG y el Bayern de Múnich. Pero están ahí ya. Están viendo, de paso, ya están viendo a los ganadores del Atlético de Madrid 1, Leipzig 2, a los adivinos de este partido. Muchas felicidades para todos. Fueron muchos, por eso lo pongo aquí en forma de video. Y lo que les decía, pero están tanto el Leipzig como el Olympique de Lyon listos para dar la sorpresa. No se confíen,
Miren, tanto Hansi Flick como Thomas Tuchel, no se confíen. Yo doy esa final porque creo que sí son verdaderamente favoritos tanto el PSG sobre el Leipzig y el Bayern de Múnich frente al Olympique de Lyon, pero cualquier cosa puede pasar en esta Champions que ha sido la más loca de los últimos años, y yo creo que eso ha influido sobre todo que es en terreno neutral, que han suprimido obligatoriamente el público y que es a partido único. Estas instancias nunca fueron a partido único, por tanto cualquier cosa puede pasar. Bayern de Múnich a la final y a ustedes les toca ahora el turno. ¿Qué creen? Dejen sus pronósticos debajo. ¿Quién cree que va a ser la final? ¿Cuál es el marcador exacto de este partido? ¿Qué crees que va a haber en este partido Bayern de Múnich frente al Olympique de Lyon? Recuerden, si adivinan, van a estar siendo saludados en un próximo video. Yo te invito a que si no lo has hecho todavía, te suscribas a nuestro canal de YouTube. Si ya estás suscrito, por favor, te pido encarecidamente que revises la campanita, actívenla para que YouTube te mande la notificación de cada uno de nuestros videos. Dale un buen like a este video para que la plataforma nos recomiende y compártelo con tus amigos. Yo voy despidiendo, les mando un fuerte abrazo futbolero. Antes, un momentico, Daguito. Aquí mira, aquí tienes la previa PSG Leipzig. Y nos vemos donde quiera que ruede el balón. Chao.